Este evangelio es parte de un ciclo de narrativas sobre la pasión de Cristo que tiene la intención de eximir de culpa a los romanos por la crucifixión y atribuirla completamente a los judíos. Esta intención ya se nota también en los evangelios canónicos, especialmente en el de Juan. Es importante recordar que buscar un culpable por la condena y muerte de Cristo puede ser una pérdida de tiempo. Después de todo, ¿cómo culpar a los judíos cuando los que seguían y defendían a Jesús también eran judíos? Además, Jesús mismo lo era. Culpar también a Pilatos y al Imperio Romano quizás no tenga sentido, ya que estaba cumpliendo su trabajo de mantener la Pax Romana, lo que lo exime de cualquier culpa individual y lo coloca como un simple títere del sistema opresor romano en Judea en tiempos de Cristo. Este evangelio nos ha llegado en varias versiones de idiomas, y se estima que fue compuesto entre los siglos IV y V. La narrativa es bastante fluida y moderna, como un spin-off de los relatos de los evangelios canónicos. Aquí vemos lo que sucedió con más detalles, los diálogos y negociaciones entre Pilatos y los judíos, y más detalles sobre los otros personajes secundarios como José de Arimatea y Nicodemo, además de nuevos personajes que no están en los evangelios canónicos. La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto. En la literatura se usa comúnmente para referirse a aquellos libros que se mantuvieron en clandestinidad, y en bibliología se utiliza para identificar las obras religiosas de la iglesia primitiva que carecen de autoridad canónica, es decir, que no se leía en el culto público porque no se consideraba palabra de Dios dada a los hombres. Es importante recordar que el término apócrifo no debe considerarse peyorativo, ya que su contenido puede contener verdades, ya sean teológicas o históricas. Los evangelios apócrifos son textos escritos en diferentes épocas, muchos de ellos pertenecientes a la iglesia primitiva y otros medievales. Esta serie presentará solo comentarios, curiosidades y referencias sobre estos textos, una guía para introducir los temas y despertar el interés por profundizar en el conocimiento sobre la historia de la salvación. Los textos completos se pueden encontrar en internet de forma gratuita y, para la serie, se ha leído la traducción del profesor Federico Lourenço de la Universidad de Coimbra, publicada en 2022.
El Evangelio de Nicodemo, Hechos de Pilato. Este evangelio comienza con el autor, Ananías, identificándose como miembro de la guardia del procurador y cristiano bautizado que, al tener acceso a las actas escritas por los judíos en los tiempos de Cristo, las tradujo al griego para que todos pudieran leerlas. El autor, Ananías, nos proporciona datos interesantes desde el punto de vista histórico. Este evangelio fue escrito en el 17º año del emperador Flavio Teodosio, y los acontecimientos aquí relatados ocurrieron en el 15º año del reinado de Tiberio César, emperador romano, y en el 19º año del reinado de Herodes, rey de Galilea. En ese momento, José Caifás era el sumo sacerdote. El autor también afirma que la redacción en hebreo fue realizada por Nicodemo, famoso personaje que aparece en el capítulo 3 del Evangelio canónico de Juan. La primera escena narrada en este evangelio sucede en una reunión posiblemente en el pretorio, donde los sacerdotes y escribas solicitan a Pilatos que interrogue a Jesús porque ha cometido muchos crímenes contra las leyes judías, como curar en sábado y autoproclamarse Hijo de Dios y Rey de los judíos. Pilato, a principio, se muestra reacio a aceptar, pero finalmente cede y le dice a su mensajero que traiga a Jesús ante él, pero que lo haga con amabilidad. El mensajero, al llamar a Jesús, arroja un pañuelo que tenía en su bolsillo para que Jesús camine sobre él. Los fariseos, al ver lo que hizo el mensajero, se enfurecen y cuestionan a Pilatos, quien pregunta al mensajero: ¿por qué hiciste esto? El mensajero dice que, hace algunos días, al ser enviado a Jerusalén, vio a Jesús sentado en un burro mientras los niños lo aclamaban como rey. Los sacerdotes preguntan cómo él, siendo griego, pudo entender a los niños que gritaban en hebreo, y él responde que un judío le hizo la traducción. Pilato se asegura de que el traductor hable la verdad, pidiéndole que repita la frase en hebreo y, al confirmar la información, ordena que traigan a Jesús. Cuando Jesús pasa frente a los portadores de los estandartes, los topos de los estandartes se doblan, reverenciándolo. Los judíos se enfurecen con los portadores, y Pilato pregunta: ¿el hecho de que los estandartes se inclinen ante Jesús no los deja admirados? Los judíos entonces afirman que fueron los portadores quienes los doblaron. Pilatos pregunta a los portadores, y ellos destacan que son griegos esclavos del templo y que no tienen por qué venerarlo. Pilatos entonces dice a los judíos que elijan hombres capaces y fuertes y que estos sostengan los estandartes mientras Jesús entra, para probar si los griegos decían la verdad. Pilatos también afirma que si los estandartes no se doblan, los griegos perderán la cabeza. Los judíos eligen a 12 hombres fuertes y capaces, y cuando ellos portan los estandartes, la situación se repite cuando Jesús es traído. Observa aquí, nuevamente, la presencia de los 12 hombres elegidos para sostener los estandartes, al igual que los 12 discípulos y a las 12 tribus de Israel. Pilato queda preocupado por lo que acaba de ver, y antes de levantarse, recibe un mensaje de su esposa, diciéndole que no se meta con este hombre, refiriéndose a Jesús, porque ella sufrió mucho por él durante la noche. Este relato de la esposa de Pilatos también está presente en el Evangelio canónico de Mateo, en el capítulo 27, versículo 19. Pilato comenta a los judíos lo que su esposa acaba de decirle, y estos le responden que Jesús, siendo hechicero, envió a su esposa una pesadilla.
Pilato pregunta a Jesús por qué estos judíos lo acusan y también por qué permanece callado. Jesús responde que ellos hablan porque tienen la autoridad para hacerlo y que pueden decir cosas buenas y malas. Ellos mismos verán, dice Jesús. Entonces, los ancianos responden a Jesús cuestionándolos sobre su autoridad para hablarles así. Dicen, primero, naciste de la prostitución. Segundo, tu nacimiento provocó una matanza de bebés en Belén. Y tercero, tus padres huyeron a Egipto porque no podían enfrentar al pueblo. Algunos judíos presentes, descritos por el autor como piadosos, dicen que saben que José estaba comprometido con María y que, por lo tanto, Jesús no nació de la prostitución. Pilato luego afirma que están atacando a Jesús con falso testimonio, y los judíos dicen que los que lo defienden allí son griegos convertidos al judaísmo y que eran discípulos de Jesús. Los que defienden a Jesús luego contradicen esto, diciendo que son hijos de judíos y que estuvieron presentes en la boda de José y María. Para muchas personas, esta argumentación identitaria entre latinos, judíos y griegos puede parecer extraña, pero era bastante común en este contexto, ya que estamos hablando del territorio del Levante, previamente ocupado por los griegos y con profundas influencias helénicas, y en ese momento, dominado por los romanos. Podemos citar nuevamente la Biblia canónica, donde, en el libro de los Hechos, conocemos a varios griegos convertidos al judaísmo y, posteriormente, al cristianismo, con especial énfasis en Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Después de una discusión entre Pilato, los judíos y los 12 judíos que defendían a Jesús, que, recordemos, no eran los discípulos porque el autor menciona sus 12 nombres en el Evangelio, Pilato pregunta a los 12, ¿por qué quieren matarlo? Responden que es porque Jesús realizó curaciones en sábado, lo que indigna a Pilato, y él repite a los judíos, no veo ninguna culpa en este hombre. Esta pregunta de Pilato sobre la culpa de Jesús también está presente en los evangelios canónicos. Los judíos entonces dicen que si Jesús no fuera culpable, no lo habrían llevado ante Pilato. Pilato dice que deben llevarlo y juzgarlo según la ley de los judíos, pero ellos responden que no tienen permiso para matar a nadie. Este relato también está en el canónico de Juan, en el capítulo 30, y lo que sigue también es bastante similar, pero con más detalles. Pilato ironiza a los judíos. Dios dijo que ustedes no pueden matar, pero yo sí puedo. Pilato pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, ¿tú lo dices por ti mismo, o te lo han dicho otros acerca de mí? No soy judío, ¿verdad? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? El diálogo continúa, y Jesús dice que su reino no es de este mundo, porque si lo fuera, sus seguidores habrían luchado para evitar que fuera entregado. Al ser cuestionado por Pilato sobre si es rey, Jesús afirma que Pilato lo está diciendo, y que él nació y vino para que todo aquel que esté en la verdad escuche su voz. Aquí, finalmente, tenemos la respuesta de Jesús que está ausente en el Evangelio de Juan. Al ser cuestionado por Pilato sobre qué es la verdad, Jesús responde, verdad del cielo. ¿En la tierra no hay verdad?, pregunta Pilato. Jesús responde, ¿ves cómo los que dicen la verdad son juzgados por aquellos que tienen autoridad en la tierra? Esta afirmación de Cristo es muy interesante. ¿Quién nunca se ha sentido profundamente injusticiado en esta vida? ¿Quién nunca ha sentido que la verdad parece no tener lugar en este mundo, que la mentira prospera y la verdad muere a cada día? En la Apología de Sócrates, hecha en el año 339 a.C., el filósofo dice que sus acusadores dijeron mentiras de manera tan convincente que él mismo casi creyó que era culpable. Usted, que se siente injusticiado, no solo no está solo, sino que también está en buena compañía.
Pilato deja a Jesús solo en el pretorio y reafirma a los judíos: no encuentro ninguna culpa en él. Los judíos refuerzan las acusaciones contra Jesús y dicen lo que también está registrado en el canónico de Mateo, capítulo 27, versículos 24 a 25, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato continúa intentando y dice que Jesús no ha hecho nada que merezca la muerte. Los judíos le responden que si es lícito que alguien que blasfeme contra César sea castigado con la muerte, también es lícito el mismo castigo para aquel que blasfema contra Dios. Pilato vuelve a hablar con Jesús, quien afirma que lo que está sucediendo ya fue anunciado por los profetas sobre su muerte y resurrección. Los judíos exigen la crucificación, basando su petición en el deseo del pueblo, pero Pilato mira a la multitud y ve a algunas personas llorando, y dice que no todos quieren que Jesús sea condenado. Nicodemo, tomando la palabra, repite el discurso de Gamaliel en Hechos capítulo 5 versículos 38 y 39. Si los signos que realiza son de Dios, permanecerán. Si son humanos, perecerán. Los judíos acusan a Nicodemo, diciendo que ahora es discípulo de Jesús, y Nicodemo responde: ¿acaso el gobernador también se ha convertido en discípulo suyo y está a favor de él? La pregunta retórica deja claro aquí la defensa de la verdad independientemente de cualquier sentimiento. Sea cual sea el credo o la ideología, las enseñanzas de Jesús constituyen una verdad universal para la salvación del ser humano, para su liberación. Varios judíos comienzan a pedir la palabra y a dar testimonio favorable a Jesús. El paralítico cuya curación fue descrita en los 4 evangelios canónicos, en Mateo capítulo 9 versículos 1 a 8, Marcos capítulo 2 versículos 1 a 12, Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 y Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. También pidió la palabra el ciego a quien Jesús devolvió la vista, el que era jorobado y Jesús enderezó, y el leproso, que también fue curado por Jesús. Los judíos preguntan en qué día esas personas fueron sanadas, y el que era paralítico responde que fue en sábado, a lo que los judíos reafirman: él realiza curaciones y expulsa demonios en sábado. Y una cierta mujer, llamada Berenice, dijo que fue curada de un flujo de sangre que tenía desde hace 12 años solamente tocando el borde del vestido de Jesús, como se relata en los canónicos de Mateo capítulo 9 versículos 18 al 26 y Lucas capítulo 8 versículos 40 al 56. Los judíos responden diciendo que tienen una ley que prohíbe a una mujer de dar testimonio. Es verdad, leer este evangelio, al igual que leer cualquier acta de procesos injustos en cualquier época, es desesperador. Los argumentos de los que dicen la verdad parecen no tener fuerza alguna sobre las mentiras, aunque cuando estamos leyendo todo parezca tan absurdamente obvio. Aquí tenemos dos poderes, uno judío, que no permite la realización de ninguna actividad que se considere trabajo en el día de Shabbat o sábado, ley cuestionada por Jesús varias veces en los evangelios canónicos y apócrifos. Tampoco aceptan el testimonio de una persona solo por su género, en este caso femenino. Por otro lado, tenemos el poder romano, que tiene el poder dictatorial de condenar a una persona a la muerte lenta y vergonzosa de la crucifixión por actitudes como, por ejemplo, criticar al emperador. Pilato comienza a desesperarse porque no quiere cometer una injusticia y tampoco quiere de una sedición. Él necesita mantener la pax romana para mantenerse en el cargo. Tal como en los canónicos, Pilato sigue la dicha tradición de liberar a un esclavo en la fiesta de la Pascua judía y ofrece las opciones de Barrabás y Jesús al pueblo. Como sabemos, el pueblo elige a Barrabás y dice que Jesús debe ser crucificado.
Pilato, indignado, dice que este pueblo es sedicioso y que condena a sus benefactores. Pilato se lava las manos, como en el canónico de Mateo capítulo 27 versículo 24. Pilato entonces en privado dice a Jesús su condena, flagelación y crucifixión, y que los dos malhechores, Dismas y Gestas, sean crucificados con él. Aquí, curiosamente, Pilato dice que Jesús debe ser crucificado en el jardín donde fue arrestado, y no en el Gólgota, como se describe en los 4 evangelios canónicos. Jesús es crucificado y pide a su Padre que perdone a sus malhechores, porque no saben lo que hacen, como en Lucas capítulo 23 versículo 34. Los sacerdotes se burlan de Jesús, ironizando que él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Los soldados hacían lo mismo y le ofrecían vinagre. Junto a la cruz de Cristo fue colocada la placa con la frase Iesus Nazarenus Rexio Deorum, en latín, griego y hebreo, como tradicionalmente se representa en las artes. El malhechor Gestas le dice a Jesús que, si él es el Cristo, el Mesías, debería salvarse a sí mismo y a ellos. Dismas lo reprende, diciendo que fueron condenados justamente, pero que Jesús no hizo nada malo. Dismas le pide a Jesús que se acuerde de él en su reino, y Jesús le responde que hoy mismo estarán juntos en el paraíso. Una oscuridad cubrió la tierra, y Jesús entregó su espíritu. El centurión, que estaba allí, viendo lo que sucedió, reconoció que Jesús era un hombre justo. Él relata lo sucedido a Pilato, que junto a su esposa se entristece. Al preguntar a los judíos, estos le dijeron que lo que ocurrió fue un eclipse normal. Un conocido de Jesús, José de Arimatea, pide el cuerpo a Pilato y lo sepulta en un sepulcro cortado en la roca que nunca había sido utilizado. El sepulcro ser nuevo es un dato interesante, porque los judíos sacaban los cuerpos del sepulcro después de un periodo y guardaban los restos mortales de sus seres queridos en cajas llamadas osarios. Los judíos, al enterarse de que José había perdido el cuerpo de Jesús, lo buscaron y lo amenazaron. José les dice que, al asumir la responsabilidad por la sangre del justo que fue Jesús, serían castigados por Dios por lo que hicieron. Furiosos, encarcelan a José de Arimatea en una casa sin ventanas, con puertas, y sellan la entrada. El sábado por la mañana, se reúnen en la sinagoga y deliberan sobre cómo proceder. Al buscarlo para presentarlo ante ellos en juicio, no lo encuentran dentro de la casa. Asustados, desisten momentáneamente de perseguir a quienes dieron testimonio a favor de Jesús. Cuando los judíos estaban reunidos en la sinagoga, los soldados que habían puesto para vigilar el sepulcro llegaron informando de lo que acababan de ver. Hubo un terremoto y un ángel descendió del cielo, rodó la piedra que sellaba el sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias, paralizados de miedo, presenciaron la escena. El ángel dijo a las mujeres presentes que Jesús había resucitado y que ya estaba en Galilea. Todo esto ocurrió a medianoche, y los ancianos reunieron la cantidad necesaria para sobornar a los guardias para que no contaran a nadie lo que habían visto, sino que dijeran que el cuerpo había sido robado por los seguidores de Jesús mientras dormían. En el capítulo 14 de este evangelio, 3 hombres bajaban a Jerusalén: Fineías, un sacerdote; Adás, un maestro; y Angeo, un levita. Le cuentan a los líderes de la sinagoga que, en el camino, vieron a Jesús y a los discípulos en una montaña llamada Mamilque, y escucharon a Jesús dando instrucciones a sus discípulos y, mientras hablaba, fue elevado al cielo. Los sacerdotes los obligan a jurar sobre las escrituras sagradas y mantienen su versión. Los sacerdotes les dan alimento y dinero y regresan a Galilea. Luego, insinúan entre ellos que los discípulos probablemente sobornaron a los guardias para que le dijeran que el ángel descendió del cielo y que Jesús resucitó, y luego robaron el cuerpo. Aún así,
No podían explicar lo que habían relatado los hombres que vinieron de Jerusalén y vieron a Jesús con sus discípulos. Nicodemo entonces toma la palabra y le dice al Sanedrín que estos tres hombres temen a Dios y relataron que Jesús fue arrebatado a los cielos al igual que Elías. Recordando que Elías fue buscado por las montañas después de ser arrebatado porque la gente no creía en esa historia, Nicodemo sugiere que Jesús también debería ser buscado por las montañas de Israel. Jesús no fue encontrado, pero encontraron a José de Arimatea justo en su casa, en Arimatea. Los sacerdotes le enviaron mensajeros diciendo que estaban arrepentidos y que él era un hombre justo. Los clérigos judíos restablecen la amistad con José y le piden que, bajo juramento, cuente lo que sucedió, sobre cómo logró escapar del encierro que le habían impuesto anteriormente. José cuenta que, mientras oraba, sintió que la casa donde estaba era levantada por los cuatro rincones y que vio una luz fuerte como un relámpago, cuando, asustado, cayó al suelo. Dice que siente que alguien toma su mano y que fue liberado de dentro del encierro por Jesús mismo, quien le demuestra quién es llevándolo al sepulcro y mostrándole que está vacío. Jesús lo deja dentro de su propia casa, en Arimatea, y le dice que no salga de allí durante los próximos 40 días porque él irá a Galilea. Los sacerdotes quedaron perplejos con el relato y ayunaron hasta el comienzo del Shabbat. Los clérigos de Sanedrín luego reúnen a varios testigos, entre ellas un discípulo del difunto Simeón, el mismo que bendijo a Jesús al nacer, y también los tres hombres que vieron a Jesús en el camino de Galilea a Jerusalén. Interrogándolos a cada uno por separado, comprobaron que decían la verdad. Continúan discutiendo sobre los profetas anteriores que no tuvieron sus cuerpos encontrados y no fueron sepultados, porque fueron arrebatados, como Enoc, Moisés y Elías. No pueden probar que Jesús sea un fraude y, rindiéndose, aceptan que si el recuerdo de Cristo dura hasta cierto número de años, prevalecerá y formará un pueblo nuevo para sí mismo. Los sacerdotes hablan al pueblo de Israel reiterando la soberanía de Dios sobre la nación, y el pueblo entona himnos de alabanza al Señor, Dios de Israel. Este evangelio deja bastante claro el deseo de desconectar totalmente el judaísmo del cristianismo, sonando a menudo exagerada y caricaturesca la forma en que se retratan a los judíos. Pero es importante recordar que en la Biblia canónica ya encontramos muchas autocríticas hechas por ellos, y vemos también los sufrimientos de los que padece el pueblo de Israel como un castigo de Dios por la ruptura de la alianza. En Juan capítulo 11 versículos 47 a 50 se relata un diálogo que recuerda a los debates que están en este apócrifo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Como un ejemplo de que los judíos realmente tenían ese tipo de debate y temor entre ellos, ya que los profetas del pasado profetizaron tan o más duramente que Cristo, tenemos este pasaje del profeta Amós capítulo 5 versículos 21 al 24. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. La impresión que queda es que Jesús nunca tuvo la intención de fundar una nueva religión de raíz judía, pero como sabemos, no fue aceptado por los suyos,
y la historia siguió su curso. La búsqueda de un culpable por la injusta condena y muerte de Jesús es, quizás, una pérdida de tiempo, ya que Jesús mismo perdonó a todos aquellos que le hicieron daño allí mismo en la cruz. Además, ¿cómo elegir al culpable? ¿Sería Judas quien lo traicionó? ¿Los fariseos quienes conspiraron? ¿Los discípulos que fueron omisos? ¿Las autoridades romanas que aceptaron la presión por la injusticia solo para mantener la pax romana? ¿Acaso la culpa no reside en este sistema desigual e injusto en el que vivimos, donde unos pocos poderosos pueden, sin ningún compromiso con la justicia, decidir sobre la vida de casi todas las personas? Que la buena nueva de Cristo nos traiga, al menos, el deseo de una búsqueda incesante de justicia entre los hombres. Este documental no tiene la intención de polemizar sobre el tema, ya que no existe motivo alguno para hacerlo. Durante mucho tiempo, los apócrifos han generado más discusiones sobre si deben ser leídos o no que la propia lectura y reflexión de estos libros. Son parte de la historia de la Iglesia y del cristianismo, al igual que los demás libros de la Biblia cristiana, y en ellos encontramos las raíces de muchas tradiciones cristianas en todo el mundo. También es importante recordar que la Biblia cristiana difiere en las diversas denominaciones cristianas, ya que hay diferencias entre la Biblia ortodoxa, la católica y la protestante en la cantidad de libros que cada una contiene. Para comprender y reflexionar sobre los apócrifos, es necesario hacer el mismo ejercicio que se hace al estudiar la Biblia y cualquier otro escrito histórico. Entender la época, el lugar, la cultura, el idioma, en resumen, el contexto histórico. Hay cosas que eran comunes hace 100 años y que hoy serían inaceptables, por lo que es posible suponer que al hablar de cosas que se escribieron hace 2000 años, el choque sería aún más fuerte, lo cual no es exclusivo de la Biblia o de la religión, sino de la historia. Por lo tanto, en el caso de esta serie, que tratará solo sobre los evangelios apócrifos, tenemos la oportunidad de consultar otras fuentes sobre las personas que vivieron con Cristo y sobre Él mismo, ya que aquí hay un hecho que no difiere en nada de los evangelios canónicos. Todo lo que se escribió sobre Cristo fue escrito por personas que estaban a su alrededor y por las comunidades fundadas por estas y otras personas. Jesús mismo no dejó nada escrito. Y menciono solo los evangelios apócrifos porque también hay libros del Antiguo Testamento y epístolas que son apócrifas. La curiosidad por los hechos de la vida de Cristo y por los orígenes de la religión y las tradiciones del cristianismo está presente en los diversos grupos de nuestra sociedad. La serie se realizó con la intención de satisfacer un poco del interminable interés por este que es, sin duda, el más grande personaje histórico de la humanidad.